Muy buenas tardes a todos. Agradecemos a todos su puntual asistencia. Al principio en la conexión inicial les pedía 5 minutitos. Pasados estos, estamos dando inicio a nuestra capacitación del día de hoy, que va a ser sobre aptitud laboral. Como mencionaba Jimena hace unos minutos, vamos a empezar con una charla impartida por el doctor Ricardo Alvarado, quien hoy va a estar conectado con nosotros offline porque se encuentra en planta. Así es que vamos a escuchar su melodiosa voz y ver las diapositivas. Una vez culminada la primera parte de esta capacitación, vamos a realizar un examen de conocimiento, el cual es indispensable tomar a través de la liga que se compartirá en el chat de esta conferencia. Misma liga que agradecemos no se comparta en el chat común porque es para los asistentes. Después de esto tendremos una segunda parte y un segundo examen. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos y esperamos que el día de hoy llenemos nuestro espacio de más conocimiento interno de salud ocupacional. Bienvenidos. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Les pido que tengamos un poquito de resistencia, de resiliencia. Recuerden que hoy es Día Internacional, el Día de la Salud y Seguridad en el Trabajo. Entonces, honremos nuestro día con una pequeña charla, ¿no? Buenas tardes a todos, gracias por su tiempo. Espero que no los agarre muy cansadones y algunos de ustedes estén ingiriendo algún tipo de efector metabólico para que esto salga bien y rápido. Bueno, miren, el día de hoy, para darle continuidad a los dos temas previos que vimos, que era sobre la elaboración de la historia clínica y la exploración física, que vimos los tópicos, vamos a cerrar con la parte de la aptitud laboral. Quisiera arrancar primero preguntándoles si alguna vez se han pensado han reflexionado el poder de la palabra o del acto que tiene el calificar una aptitud laboral. Se los voy a tratar de traducir de una forma, de un punto de vista personal. Cuando cualquiera de nosotros desarrollamos elementos como la historia clínica, el examen físico, etcétera, pues la parte de salud ocupacional culmina calificando una aptitud, pero estamos haciendo un dictamen o un prejuicio sobre ciertos elementos, porque nunca vamos a tener todos los elementos, a menos que hagan una serie de estudios mucho más elaborados, y vamos a determinar el futuro de una familia, específicamente en nuestro país. ¿Por qué? Porque la persona que viene a buscar ese empleo o el motivo de hacer el examen médico, la revisión médica, pues finalmente tiene la esperanza de conseguir un trabajo, de quedarse en una planta, de llevar sustento a su familia, y el que nosotros pongamos algo positivo o negativo a favor de esa historia, de esa vida o de esas vidas que podemos llegar a afectar, trasciende mucho, inclusive me atrevería a decir que en la historia tanto de esas personas como de la economía de un país, para que reflexionemos realmente el significado de calificar una aptitud positiva o negativa. Entonces, miren, la calificación se hace de forma habitual durante un examen médico. Lo más común es que el capital humano nos lo solicite en los exámenes médicos de ingreso, que es pues para ver si una persona cuenta con las capacidades adecuadas para el cierto puesto de trabajo y si nos lo quedamos o no. Les recuerdo que la aptitud laboral no solo va en función del bienestar de la empresa. Ustedes son personal de salud, piensen en el paciente, piensen en la necesidad que tiene su familia, piensen en el riesgo que va a correr si lo dejo o no en el puesto solicitado y tomen la mejor decisión. También podemos hacerlo en los exámenes médicos periódicos cuando se evalúa a un trabajador de forma semestral o anual. Checamos cómo está su estado de salud. Normalmente en este proceso no se emite una aptitud, pero si ustedes detectan alguna patología, alguna alteración, un cambio importante para la categoría que está desempeñando, es importante manejarlo con las diferentes clasificaciones que tenemos, del apto con reservas, con limitaciones, inclusive si no es apto, si ya encontramos algún tipo de daño. Para eso nos puede servir en la parte del examen médico periódico, considerando tiempo, frecuencia y concentración a la exposición de cualquier tipo de agente o factor de riesgo. Podemos hacer también algún examen médico que nos lo pidan en caso de algún retiro, para ver
la forma final, cómo queda esta persona, o les repito, para determinar ya una no aptitud parcial o definitiva. Importante cuando hay un cambio en las áreas de trabajo, oye, lo vamos a mover de la planta 1 a la planta 2, el proceso es diferente, tendríamos que evaluar si la persona está físicamente, tiene las capacidades para moverse a ese cambio de área. Y por último, cuando hay algún cambio en el proceso. Yo tengo mi línea de producción, tengo 5 células y de repente ingeniería o seguridad avisa que van a meter una sexta y una séptima célula que va a implicar un mayor gasto calórico, que va a implicar otro tipo de riesgos, que ahora viene un proceso nuevo con una sustancia química o con una inyección o con una carga, etcétera. Y vamos a determinar si la persona tiene la aptitud laboral o no para este nuevo cambio del proceso en cualquier línea de producción. ¿Sale? Entonces, ¿qué es en sí en forma general? ¿Qué es lo que vamos a evaluar? La capacidad física de la persona y psicológica. No hagan a un lado esta parte de la capacidad psicológica. Habíamos comentado en la sesión previa que podemos aplicar mini mental test, test de Beck, la guía 1 de referencia de la NOM 35. Podemos ver algún rasgo de personalidad. Si en sus áreas médicas cuentan con la fortuna de tener apoyo por servicios de psicología, pues hay un montón de baterías, ¿no? Que se pueden aplicar y pues determinar, ¿no? Si realmente la persona puede tener o no esta capacidad, siempre adaptada al puesto de trabajo o a la categoría propuesta, ¿sale? Porque muchas veces nos hacemos hasta un corte, ¿no? Aquí no entran si no miden 1.70, si no tienen un índice de robustez arriba de 15 y si no son, si no están del pelo, si tienen mucha greña, entran. Vamos a quitarnos esa parte del prejuicio porque resulta que ese candidato pues no cumple las características, le puse no apto, pues iba a un área de oficina, ¿no? O iba a un almacén, o iba a un CEDIS, o etcétera. Entonces siempre tienen que adaptar la actitud a su puesto de trabajo. Y por último, recuerden que realmente la aptitud es un dictamen. Están emitiendo un juicio que puede tener responsabilidad o implicación médico-legal para la decisión que vayan a tomar. ¿Sale? Entonces, es ahí la importancia. Entonces, vamos a definir rápidamente qué es una aptitud laboral. El diccionario de la lengua española define aptitud como la suficiencia o idoneidad para obtener y ejercer un empleo o cargo. ¿Sale? Es tener las capacidades y ser el idóneo para realizar ese trabajo. Y la OIT nos lo define como una capacidad psicofísica de un trabajador para realizar las tareas asignadas a su trabajo sin que éste suponga riesgo para su propia salud o seguridad o la de terceros. Seguridad de salud o la de terceros. Aquí quiero aterrizarlo un ejemplo muy común que nos piden, no sé, una persona va para montacarguistas y cuando lo estamos revisando es una persona con obesidad grado 3, antecedentes de enfermedad de cardio, tiene dislipidemia, es hipertenso controlado, es prediabético, o sea, tiene todo el síndrome metabólico franco completo, mayor de 40 años, fumador, etcétera. Y pues de antemano para el puesto de monta no va. O sea, ahí es él, por el simple hecho de estar subido en el monta, normalmente están mucho tiempo sentados con los antecedentes que tiene, eso le va a implicar un riesgo para su propia salud y seguridad o la de terceros. Si se me infarta ahí el montacarguista, imagínense las cosas que pueden llegar a suceder, ¿no? Entonces, rápidamente, los tipos de aptitud. Tenemos en general 3 tipos de aptitud que todos ustedes conocen. El apto, en algunas empresas se maneja el apto con limitaciones, y el no apto. Legalmente se dice que podemos manejar que si es apto o es no apto, pero de manera interna, en base a estipulaciones que ustedes propiamente definan con el área de capital humano, y es bien importante involucrar al sindicato, pueden tener otras variantes que en un momento les voy a mencionar. Entonces, a manera de entendimiento de la parte de un trabajador apto, se considera aquel que se encuentre con un buen estado de salud y cuyos hallazgos clínicos no generen una pérdida de su capacidad laboral ni limiten el ejercicio de la tarea asociada a su puesto de trabajo. ¿Vale? Entonces, es importante que le vamos a emitir una aptitud en ese momento. La aptitud se define o se va a calificar en ese momento
por la ausencia de cualquier déficit psicofísico o característica individual que pudiera provocar riesgo a su salud, a los sus compañeros, ¿vale? Tenemos esta segunda, que es el apto con limitaciones, donde podemos asignar alguna limitante para la función específica que pueda desarrollar el trabajador, y se define como la presencia de alguna alteración médica, físico-mental, y es necesario hacer modificación en sus tareas para que no afecten su estado de salud. Conclusión, sí puedes ser apto, puedes venir a trabajar, pero te voy a poner algunas condiciones, restricciones o limitaciones que ustedes las deben de especificar en un documento entregable que se le va a dar a capital humano, pues para que pueda desempeñar las funciones, ¿no? En la parte del no apto, aplica a aquellos trabajadores que en función a sus características no puedan desarrollar alguna tarea esencial del puesto de trabajo o las mismas imposibiliten su realización, como el desarrollo de la tarea habitual que implique ese puesto de trabajo por la aparición de problemas de salud, o que a él mismo le pueda generar alguna condición de que lo ponga en ese puesto de trabajo y le genere yo el desencadenante de una enfermedad previa. Un ejemplo es, tengo un área de perdigonado donde se samblastea o donde utilizamos bolitas de perdigón, polvo metálico, para hacer el proceso que ustedes quieran, y mi paciente es hiperreactor o es asmático, diagnosticado, y hace muchos años estuvo usando broncodilatadores y por ahí tiene todavía algún rezago ahí de la parte de la hiperreacción bronquial, y lo pongo en esa área, pues sin dudarlo, ¿no? En poco tiempo va a desarrollar otras crisis asmáticas o asmatiformes, va a tener problemas a su salud, que recuerden que este tipo de enfermedades se manifiestan durante los días de jornada laboral, cuando el paciente va a descansar, bajan los síntomas y normalmente regresan cuando él retorna a la actividad laboral de forma habitual. Simplemente es no apto, no lo voy a arriesgar su propia salud a un área donde él pueda correr algún tipo de riesgo, ¿sale? Y fíjense que los españoles manejan otro tipo de aptitudes, como la aptitud pendiente de calificación. Tenemos la aptitud con limitaciones personales, que es cuando se emite se obliga por parte del trabajador a realizar medidas higiénico-sanitarias. Él está obligado a realizarlas. Voy a dar un ejemplo. Una empresa que rotamos en Ciudad de México, muy famosa, que es francesa, ciertas categorías tenían la obligatoriedad de no tener un IMC mayor a 30. Entonces la planta les daba todo, inclusive cuando ellos pasaban al comedor, les ponían unas charolas especiales con no más de 1500 calorías, y tenían la obligatoriedad de asistir 1 hora al gimnasio de la planta dentro de su jornada laboral. Entonces yo te doy las condiciones, tú te comprometes, te doy que tienes que tener esta limitación específica, tú te comprometes a mantenerte dentro de este rango de salud para que me puedas hacer algún trabajo determinado, ¿no? Que para mí sí me hace algo genial, porque además pasaban al comedor y literal les salía su tachita ahí electrónicamente, y les daban una charola blanca y eran como el grupo elite ahí de esa planta. Tenemos otras como son el apto con limitaciones para hacer labores adaptativas, donde aquí se debe de cambiar un poco la parte de las condiciones en piso, la parte de las condiciones de trabajo. El apto con limitaciones laborales restrictivas, que es lo que habíamos comentado, sí te dejo trabajar, pero A, B y C, tú no tocas, no mueves y no puedes hacer absolutamente nada. Y se considera una cosa, ellos definen como una aptitud no establecida, es aquella que se encuentra como en vigilancia. ¿Sabes qué? Estoy haciendo el examen, puede ser un periódico, un ingreso, aún no he definido la aptitud, necesito estudios complementarios, o lo mandé a hacer un mapa, un monitoreo de la presión arterial, o lo tengo bajo cierto protocolo, a ver cómo se siente, o lo subo al baremo, al banco de manero, etcétera, y aún no he definido la aptitud. A eso se define como una aptitud no establecida, ¿sale? Entonces, la literatura no solo se cierra a las convencionales que manejamos, tenemos esta otra gran variedad que, repito, ustedes las podrían implementar si es necesario dentro de sus centros de trabajo, con visto bueno de dirección, capital humano y sindicato. Y
tenemos una obligación de determinar aptitud o no aptitud. Aquí yo sí les pediría que no metan la parte de apto con limitaciones, pues cuando tenemos trabajos de alto riesgo, ¿no? Que todos ustedes ya conocen, trabajos en alturas, espacios confinados, corte de soldadura, manejo de electricidad y sustancias químicas peligrosas. Entonces, toda la aptitud en general va de la mano con que ustedes tengan bien determinado cuál es el perfil de puesto. El perfil de puesto es la información estructurada respecto a la ubicación, a donde la persona va a estar, la misión que va a cumplir, las funciones, así como los requisitos y exigencias que va a demandar para él y pueda desempeñarse adecuadamente en su puesto de trabajo. Entonces, lo podemos definir también como un método de estudio donde vamos a limitar las aptitudes mínimas o máximas para el buen desempeño de la persona. Y algo muy importante es que tenemos que adaptar el hombre al trabajo y tiene por objeto pues, seleccionar al personal más adecuado, ¿sale? En base a los requisitos de la caracterización psicofísica y biológica que tenga este trabajador. Entonces, ahorita vamos a hablar de los perfiles, siempre definan en forma general. Por ahí una empresa me decía, oye, tengo más de 5,000 puestos de trabajo, ¿cómo voy a hacer un perfil de puesto de trabajo para cada uno de esos 5,000? No, yo les sugiero que lo hagan por áreas de trabajo, por plantas, por zonas. Eh, eh, un ejemplo que yo les puedo dar, tenemos aquí áreas de metal mecánica que son muy similares a las de las otras plantas y hacen prácticamente lo mismo, ¿no? Hacen torque, hacen modelado, hacen rectificado, etcétera, y no es necesario hacer como un perfil por cada célula o por cada puesto de trabajo, sino háganlo mejor por áreas, ¿no? Administrativos, áreas de hornos, almacén, sedis, etcétera, ¿no? Para que sea más sencillo. Entonces, siempre verifiquen la caracterización psicofísica, que es el conjunto de habilidades, destrezas y potencialidades de orden físico y psicológico que debe de reunir su candidato o su paciente para realizar tareas asignadas al puesto de trabajo y si está de acuerdo, ¿no? a las necesidades que requiere la planta o que él tenga. Hagan la caracterización biológica, que es lo que vimos anteriormente, un buen examen médico, una buena exploración, a ver si cuenta con todas las características de la parte biológica y hacer la adecuación o la adaptación del trabajador al puesto. ¿Vale? Entonces, miren, en resumen, el perfil biológico de puesto tiene que ver estas tres cosas: los factores de riesgo a los que él se pueda exponer en el desempeño de su trabajo, las funciones propias del puesto, qué va a hacer y qué requerimientos físico-orgánicos voy a ocupar para esa persona. Entonces, aquí les pongo un pequeño ejemplo, una tablita de los requisitos médicos que ustedes pueden definir para cualquier área, bloque o grupo de actividades físicas que sean similares, donde ustedes desarrollan pues una lista de algunos requerimientos físicos o biológicos, como lo son su estado de salud general, la concentración, el equilibrio, su exigencia visual. Este es muy, muy importante. Por ejemplo, ustedes saben, procesos de calidad o que requieren inspección de materiales, la exigencia visual normalmente es alta, ¿no? Y ahí metemos Ishihara completo, inclusive pueden meter 3 test de Frankfurt, Andler, Jagger, que no tengan una agudeza visual mínimo de 20, 30, no sé, ¿no? Y ustedes van definiendo las exigencias que van requiriendo para sus diferentes tipos de puesto, memoria, concentración, destrezas manuales. Eso también se da mucho en las partes de ensambles, de maquinados, ¿no? Lo pueden semaforizar en no se exige, bajo, medio o un alto requerimiento. Algún examen extra que pudiera requerir este perfil biológico de puesto. Yo insisto, hay muchas veces que me solicitan, doctor, necesitamos hacerle espirometrías a toda la planta, ¿no? Y resulta que toda la planta son 70 administrativos y solo hay 5 operadores. Entonces, oigan, la espirometría semestral, ¿para qué se la hacemos a todos los administrativos? Si no están expuestos a nada, ¿no? Solo es cuestión de priorizar y de veras identifiquen cuáles son los exámenes elementales, inclusive hagan una buena selección. Si yo tengo a alguien, por ejemplo, expuesto a solventes, le voy a hacer su audiometría por ototóxico, le voy a hacer su espirometría por inhalación de vapores y le voy a hacer ortotolueno, ácido metilipúrico y
Oye, ¿ese qué onda? Pues es muy específico para esta categoría que para el área de exposición a solventes la requiere, ¿vale? Entonces también prioricen y también sean específicos en eso. Pongan contraindicaciones médicas. Quien tenga qué cosas no puede tener ese perfil o no puede estar en esa área de trabajo, ¿vale? Entonces, fíjense, dentro de los criterios para la capacidad laboral, primero, pues vamos a definir cuáles son sus capacidades funcionales, o sea, cómo está esa persona. Hay que reconocer qué cosas sí tiene para que nos resulte imprescindible, pues las competencias que pueda hacer, qué tareas también va a realizar en esa área, qué requerimientos tiene el puesto de trabajo y si el trabajador pues dispone de las capacidades, ¿no? Que exige esa área de trabajo para desarrollar su actividad, ¿sale? Entonces, aquí vean qué capacidades restantes sacaron después de que hicieron toda su evaluación médica, qué capacidades restantes quedaron y pregúntense, ¿no? ¿Disponen las capacidades exigibles para esa categoría, para ese puesto de trabajo? De ahí voy a determinar limitaciones funcionales que puedan estar causadas por cualquier enfermedad, lo que sea, ¿no? Si es diabético descompensado, tiene alguna enfermedad autoinmune, tiene cirugías previas, no sé, cuáles van a ser sus limitaciones funcionales, si estas significan un riesgo, no solo para él, sino para terceros, el dejarlo en cierta área. Vamos a cotejarlo con las competencias que nos exige el puesto de trabajo. Valoren muy bien, no se les olvide si dispone de la capacidad psicológica para estar en ese puesto. Les voy a comentar un caso que ahorita estamos viendo dentro de los factores psicosociales. Tengo un supervisor que fue asignado, una persona que es muy capaz, viene de la parte de operación y hace 6 meses lo asignaron como jefe de un área de diseño de ingeniería. Él no tiene la formación y al día de hoy lo tengo tronadísimo en la parte emocional porque el estrés se lo está comiendo porque no tiene las herramientas para enfrentarse a ese puesto de trabajo y por lo tanto pues no dispone de la capacidad psicológica por su entrenamiento ni él adaptativa a manejo de ese nivel de estrés o de toma de decisiones. Entonces siempre háganse esta pregunta, es muy, muy importante, ¿no? Y si puede repercutir el trabajo en su salud, no se les olvide ese punto. Ahí checamos los requerimientos que pueda tener el puesto de trabajo, ya lo vimos. ¿Cómo checo esos requerimientos? Pues si cubre el perfil de puesto que ustedes previamente ya habían diseñado y con eso empatan ya todo, ¿no? Para tomar una mejor decisión. Entonces, dentro de los formatos entregables, aquí les presento una imagen, nada más es un esquema de un reporte de aptitud médica. Compañeros, no se les olvide, esto es la única información que puede ver y obtener el área de capital humano. El área de capital humano solo puede saber si Juanito Pérez, que ya lo identifiqué para el puesto, la hora y la fecha en la cual lo valoré, si fue un examen especial, ingreso, periódico, egreso o cualquier otro, es apto con reservas, no apto con limitaciones especiales, personales, como ustedes lo quieran poner, pero no podemos darle a capital humano en forma general mayor información. Yo sé que este es un tema de choque día a día, todos los que estamos en planta nos peleamos siempre o discutimos ahí con los laborales que ellos nos piden, quiero saber más información, o el supervisor, ¿no? Dice, quiero saber qué tiene mi trabajador, pues para ver por qué le pusiste la no aptitud, ¿no? Les recuerdo que primero tenemos un juramento hipocrático, nos debemos a un código de ética y nos debemos al cumplimiento de la ley de protección de datos personales y de confidencialidad. ¿Sale? Les voy a dar un muy mal ejemplo. Aprendan lo del error que yo cometí. Una vez me comentaba un ingeniero, me estuvo presionando mucho, que quería saber pues cómo estaba, ¿no? El trabajador y que por qué, si lo veía bien y que por qué le había puesto no apto y que lo necesitaba. Entonces, que él me exigía saber el diagnóstico o el por qué no lo había puesto. Y reconozco malamente, se los comparto para que ustedes no lo hagan, yo le contesté directo a la yugular al ingeniero. Le dije, mire, usted tiene hemorroides. ¿Quiere que yo le comparta a su jefe que usted tiene hemorroides? No, pues eso qué, ¿para qué? Pues es algo muy mío, personal. Exactamente es lo que usted me está pidiendo con este trabajador. No se presten, por más que los presionen a dar información que es importante para ustedes. ¿No? Y como todo, a ustedes les gustaría que gente manejara
información muy personal. Ahora también consideren que al día de hoy la información, yo digo algo, mando un WhatsApp y ese WhatsApp quién sabe dónde vaya a acabar, o ese correo quién sabe a dónde vaya a parar. Inclusive pueden tener responsabilidad legal. ¿Vale? Califiquen simplemente su aptitud, en observaciones pongan lo que ustedes consideren, si hay alguna limitante, algo importante, firmen, tiene que tener bien una firma del médico que sea responsable, cédulas, firma del de capital humano y listo. Así es como se va a entregar el formato de la aptitud. Por último, vamos a ver algo de la normatividad. Para el Reglamento Federal de Seguridad y Salud del Trabajo, el artículo 50, dice que los médicos de los servicios preventivos de medicina del trabajo estamos obligados a comunicar al patrón los resultados del examen médico en cuanto a aptitud laboral. Punto. ¿Vale? No se me metan en más. Aquí nos piden, o nos dicen algunos ejemplos, que si al reanudar o que si después de un accidente, al terminar una atención, etcétera. Pero simplemente pues, se le comparte, no si es apto o no apto. Los artículos 24, 25, 30, 41 y 54 nos exigen expedir las autorizaciones para realizar actividades o trabajos peligrosos. El artículo 24 habla de realización de trabajos en altura, el 25 de trabajos en espacios confinados, el 30 de actividades de corte y soldadura, el 41 de exposición a agentes biológicos, recordemos ahorita el COVID, artículo 54, manejo de sustancias químicas peligrosas, ¿no? Y cada una pues tiene su norma. El artículo 75 del Reglamento Federal de Seguridad e Higiene nos dice, nos menciona sobre las tablas de enfermedad de trabajo para evaluar incapacidades permanentes en función de su calidad de vida y la aptitud para trabajar. Aquí vuelve a entrar otra vez esta poderosísima palabra, ¿sale? La Ley Federal del Trabajo, el artículo 47, nos menciona que son causas de rescisión de trabajo, causa de rescisión de la relación de trabajo, el engaño del trabajador o en su caso, el sindicato, ¿no? Que lo hubiese propuesto. El engañarlo el trabajador o incurrir el trabajador en el 47 fracción 2 durante sus labores a fallas de probidad o honradez. Recuerden este punto, manténgalo bien claro en la parte de su historial clínico, pongan la leyenda justo debajo donde el trabajador firma, porque me ha tocado ver que el trabajador está súper sano, no tiene un antecedente y al mes lo tengo en un área de alto riesgo y me hablan porque está convulsionando. Entonces, cuando vamos a verlo, empieza la atención de urgencias y todo, y de repente el trabajador le dice, pues sí, es que es la tercera vez que convulsiona en este mes, ¿no? Y preguntándole, oye, ¿qué onda? ¿Tienes crisis convulsivas o qué? Ah, pues es que soy epiléptico. ¿Y por qué demonios no me habías dicho que tenías epilepsia? Yo te puse en una de las áreas más peligrosas. Ah, pues es que no se lo dije porque tenía miedo de que no me dieran el trabajo. Tache, ¿eh? Aquí ya tienen aquí algo importante para avisar a Capital Humano. Ojo, nosotros no somos los segadores, nosotros no tenemos autoridad, sí tenemos el deber de avisar a Capital Humano y que ellos tomen las acciones correspondientes, ¿no? Considerando, y todo el mundo dice, ah, es que el doc es bien gacho y lo que hizo, lo corrió, no, 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 aquí es bien fácil, si ese paciente con crisis convulsivas está arriba de un monta, por ejemplo, o está en una forja, o está en trabajos en alturas, en la torre, le da la crisis arriba, se está jugando la vida y además puede quitarle la vida o dañar a otras personas. ¿Sale? Entonces, cuidado aquí con esto. Sí tenemos esa parte, la falta de probidad. Y el artículo 27 nos menciona que si no hubiese determinado el servicio, quedará obligado a desempeñar el trabajo compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado, condición y que sea del mismo género. ¿Sale? Entonces, sí tenemos cierta responsabilidad legal. Aquí está nuestro fundamento. Con esto termino esta parte de la sesión de la parte de la aptitud. Si alguien desea una buena salud, primero debe preguntarse si está listo para eliminar las razones de su enfermedad. Solo entonces es posible ayudarlos. Una frase del maestro Hipócrates. Y perfecto. No sé si en este momento alguien tenga alguna pregunta o alguna duda antes de seguirnos. Los invitamos a todos a que nos ayuden colocando sus preguntas en el chat que aparece en la línea inferior de esta conversación. Tal vez para los que no están familiarizados con la plataforma, en la parte donde dice más y hay 3 puntos suspensivos, allí pueden dar clic e encontrar la parte de chat.
Sí, doctor, tenemos ya Y algunas preguntas. sí. Nos comentan, ¿qué pasa cuando no tenemos la opción de revisar a los o los trabajadoras y que solo hacen el cambio por falta de personal, por paro o etcétera? No, pues ahí yo les diría, perdónenme que lo exprese así, lávense las manos porque ya no va a ser responsabilidad de ustedes, ¿eh? Entiendo que de repente está la parte de producción, me faltó una persona y jalé a alguien de la otra planta y lo puse ahí para darle cumplimiento y nadie les avisó o nadie siquiera se tomó la molestia de decirle, oye, enfermera, tú, doc, revísamelo porque voy a ver si lo paso para acá. No es responsabilidad de ustedes, ¿eh? Recuerden que el documento que ustedes emiten es para la categoría que está firmada y signada por Capital Humano y si ni siquiera les avisan para ustedes generar una especie de check-up médico rápido, no tienen responsabilidad legal ustedes, ¿eh? Igual, Aquí también, perdón, Lick, rápido, veo una pregunta y dice, y hasta en ocasiones te presionan para darlo apta como de lugar. Les voy a dar un consejo. La decisión tomada es definitiva e imperativa. Si ustedes con todas sus bases médico-técnico científicas dijeron que no es apto, aunque los presionen y los obliguen, no es apto. Inclusive yo he tenido casos donde digo, oye, es que si de plano lo quieres, fírmalo. O sea, gerente de capital humano, la aptitud no te la voy a cambiar. Oye, Doc, y no sé qué, pues entonces no me sirves, te voy a correr. Pues adelante, ¿saben por qué? Porque si están jugando su cédula profesional. Si le llega a suceder algo a esa persona, van a tener muchos problemas. Adelante, Lick. gracias. Igual nos preguntan, si un trabajador omite información, ¿cómo podemos ampararnos? Lo que les digo, agreguen en su historia clínica, justo cuando terminan todo, en la firma del paciente, pongan ahí la leyenda donde digan, ¿no? Estoy de acuerdo, o toda la información aquí vertida fue verídica. Estoy consciente que al omitir o falsear la información, incurro en falta de probidad, por lo que será reportado a las autoridades competentes. Ya, con eso ustedes cumplen con esa parte legal. Gracias. Igual nos preguntan, ay, perdón, es que nos escribieron varias. En ocasiones el servicio médico dice no apto y aún así es contratado. ¿Qué nos ampara? No, pues ustedes emitieron un certificado. Miren, les voy a dar otro ejemplo, otra vivencia. Un contratista se le revisó, traía un certificado médico de fuera que decía que era apto. Nosotros determinamos que era no apto. Se le explicó a él cuáles eran sus condiciones y por qué estaba limitado. Cerca de la 1 de la tarde nos llamaron porque se cayó de una altura de 1,90 aproximadamente, se pisó arriba en unos plafones y cayó. Afortunadamente no le pasó nada, pero cuando empezó toda la investigación y finalmente cayó una auditoría de Secretaría del Trabajo, lo que nos avaló es que en todo momento nosotros pusimos que era no apto. Y ahí ya voltearon los reflectores. Oye, entonces, ¿quién lo subió? No, pues resulta que el jefe de no sé quién le dijo, ya. Entonces es ahí donde ustedes tienen ese aval, ¿sale? Por eso, si le ponen apto o no apto, no le tachen, ¿eh? O sea, manténganse firmes con un buen sustento por si se los pelea, ¿no? Gracias. Igual nos preguntan, ¿nos puede compartir nuevamente el artículo que debemos colocar como leyenda bajo la firma del trabajador? Sí, con todo gusto. Ahorita yo les pongo yo la leyenda, inclusive en la presentación, ahorita se los pongo, ¿no? Acuérdense, es de la Ley Federal del Trabajo, el 47 y la fracción 2. Ahorita también se los mando. ¿Ellos tienen acceso a estas presentaciones, Lick? Sí, sí. Ahí está. Tienen acceso también a los videos a través de Google Classroom, se los mandamos por correo justamente el día de ayer. Igualmente al final de la sesión les recuerdo. Igual nos preguntan sobre, con respecto a las entrevistas durante los reclutamientos, Recursos Humanos realiza las historias clínicas y se las queda para expediente de los aspirantes. Ahí cómo me deslindo sobre la parte de confidencialidad. No, punto número 1, esto está terrible. Capital Humano, Recursos Humanos, no tiene facultad para hacer historias clínicas. O sea, desde ahí es decirle, oye, Capital Humano, tú no tienes ningún conocimiento técnico para hacer historias clínicas. Está prohibido, es más, no puedes. No puedes interrogar a un paciente porque no tienes la formación ni cumples a lo que nos solicitan
para que tú desarrolles historias clínicas y aparte se las quedan, no. Yo les sugiero que hablen esto con sus jefes o con gerencia, inclusive lo pueden escalar a director y díganle así, oigan, ¿saben qué? Un licenciado en lo que ustedes quieran, estoy hablando de licenciados administrativos, no tienen las competencias técnicas para desarrollar este tipo de trabajo. Ok, igual nos preguntan, supongo que ya es un tema diferente, pero dice, ¿lo mismo podemos aplicar en proveedores para negar permisos de alto riesgo? Sí, Ya contestó la pregunta, creo que. sí, sin dudarlo. De hecho, ahorita vamos a agarrarnos este tema de los proveedores, ¿sale? Ahorita aquí en este que sigue el certificado médico, ahí me voy a meter a fondo en este tipo de dudas, ¿sale? Perfecto, tenemos varias preguntas, pero si quieres dejamos varias para el final, Para para que final. nos dé tiempo del siguiente tema. Gracias, Muy doctor. bien, gracias, Lick. Entonces, bien, nos vamos a continuar con la parte del certificado médico laboral. Bien, el certificado médico laboral es un documento que acredita la aptitud de una persona para el desempeño de determinadas funciones. Ojo, colegas, no se confundan. El anterior que les enseñé es un reporte de aptitud. El certificado médico ya es un documento que se considera un documento médico legal que tiene mucho peso y tiene mucha responsabilidad. El certificado médico es por ejemplo, aquel que nos piden para ir a nadar, el que nos hace cualquier médico general y todo, pero quiero hacer mucho énfasis en la importancia del documento laboral, porque que ustedes emitan, además de que debe de cumplir ciertas características, tiene impacto ante autoridades importantes, federales o estatales de la Secretaría del Trabajo, y no solo esto, al principio todo el mundo piensa, ¿no? Es que van a venir a auditar la Secretaría y me va a pedir mis certificados de los trabajadores de alto riesgo o mis certificados de los contratistas, ¿no? A ver si los cumplo, ¿no? Y ustedes mismos le piden al contratista o al proveedor que lo haga donde sea, siempre y cuando ahí diga, ahí la firma de cualquier médico, ¿no? Miren, les voy a contar una experiencia terrible. En 2016 tuvimos desafortunadamente un accidente que costó la vida a un contratista. Se cayó en una altura de 13 metros. En el momento, aparte de todo lo que implicó, ¿no? La parte del manejo, el impacto emocional y todo para todos, pues fue al día siguiente, ¿no? ¿Qué sigue? Pues claro que va a caer la Secretaría del Trabajo y la Secretaría, la inspección y todo. Señores, este fue el menor de los problemas, ¿eh? Ahí les va esta. Llegó la Fiscalía General, llegó el Ministerio Público a investigar para ver si se había cometido o no un homicidio. Esto tiene una implicación penal, y fue el MP el que se metió y empezó a indagar y a ver, quiero ver el certificado, quién lo hizo, cuándo, tú qué revisaste, qué no, qué certificados tienes para atención de urgencias, qué hiciste, cuál fue tu protocolo, tiempos, revisaron tiempos, bitácora, en cuánto tiempo activamos ambulancia, cuánto tiempo llegó, cuánto tiempo se fue, qué pasó en el hospital, qué pasó, y de ahí se fueron con seguridad y con todo el mundo. Señores, este certificado médico laboral les puede salvar la vida o los puede hundir, para que entiendan la importancia de sí hacerlo muy bien y tenerlo bien documentado, ¿sale? No solo por esto, aquí la Secretaría, ¿qué? Te audita y te dice que tienes 5 días, 3 para hacerlos, o te da, inclusive, en el peor de los casos, te amonesta, te multa o hasta te para una línea, ¿no? Considerando lo grave de que sí es esto. Señores, aquí estoy hablando de su persona, ¿eh? La PGJ, el Ministerio Público va sobre de ustedes y va sobre el representante legal, y olvídense, ¿sale? Y por último, pues es un documento también para la parte administrativa, ¿no? Llevan ahí controles, llevan registros, inclusive pueden hacer estadística de este tipo de documentos. Entonces, importantísimo siempre su aviso de privacidad. El que ustedes aquí les puse un ejemplo, este es del Hospital General de México, deben de tener bien definido su aviso de privacidad de su planta, o si nos entrega alguno OH, o si ustedes tienen alguno de las plantas matrices de otros países, siempre bien requisitado el aviso de privacidad, fecha, nombre completo y la firma, y el consentimiento informado. ¿Sale? Estos dos también tienen impacto en la parte legal, los deben de tener, que no solo se los van a auditar, ya les expliqué la importancia de tener todo en orden.
Y pues, ¿qué buscamos del certificado médico laboral? Mire, se le debe de realizar o pedir a todo aquel que realice actividades de alto riesgo, que ahorita las vamos a volver a repasar. Inclusive aquí metí un tema pequeñito que es para el manejo manual de cargas. Fíjense que la NOM 06 nos pide en una parte de la norma que se realice un certificado médico laboral para validar la capacidad del manejo manual de cargas de los trabajadores. Ese es otro tipo de certificado que también es auditable y va de la mano obviamente con la 36 parte 1. Vuelve a lo mismo, queremos valorar la capacidad física y psicológica, no se les olvide esta parte, psicológica del paciente. Puede ser interno o externo. Interno es cuando yo tengo a mis trabajadores que hacen cualquier tipo de este tipo de actividad de alto riesgo. Yo mismo tengo la responsabilidad pues, de hacerles sus certificados médicos y todo lo que requieran, pero ustedes tienen la responsabilidad de solicitarle a cualquier externo, a sus contratistas, que vayan a realizar principalmente actividades de alto riesgo. No es la única indicación. Últimamente ahorita muchas empresas nos están solicitando que hagamos exámenes a diferentes áreas, a diferentes plantas, exámenes médicos, nada más un certificado de salud para cualquier persona que vaya a entrar como externo a la planta. Inclusive ustedes saben que se puso de moda pues la realización de PCRs, de pruebas de antígeno, de anticuerpos, y entonces esto también está a expensas de lo que ustedes definan o de lo que la planta defina en la necesidad, ¿sale? Y este externo también debe tener ciertas características, ¿no? Yo se los recomiendo a cualquier persona que vaya a hacer actividad de alto riesgo, sin dudarlo, el médico de su compañía o cualquier externo bien acreditado debe de entregarles un buen certificado médico por la responsabilidad médico legal que implica esto, ¿no? Y por último, acabamos en la vigencia. Realmente la vigencia la definen ustedes. Hay corporativos o hay otras plantas donde nos piden que el certificado se emita cada mes, cada 6 meses, puede tener vigencia de 1 año, pero la vigencia del certificado del documento no exime la responsabilidad de hacer la revisión mínima elemental antes de cada faena. No sé si me expliqué. Yo tengo aquí un certificado de mis contratistas o de mi personal interno que tiene una vigencia ya definida por todo el mundo de 6 meses. Cada 6 meses yo voy a emitir este certificado médico, pero diario los voy a estar revisando. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Signos vitales, toma medicamentos, está bien, está mal, está triste, deprimido, crudo, se siente mal, le hago un antidoping, un alcoholímetro, lo que ustedes decidan, porque van a determinar en esa pequeña revisión de 5 minutos si en ese momento él tiene la capacidad física para hacer cualquier tipo de actividad de alto riesgo, ¿sale? Más allá del documento médico legal que ya generamos, ¿de acuerdo? Entonces, pues, anexos requeridos, ¿no? Para cerrar bien su certificado. La mayoría de las empresas pedimos toxicológicos, antidoping en orina, cassette de 3, de 5, de 9, de 12, los que ustedes quieran, que son pruebas muy rápidas, háganlas bajo cadena de custodia. Por ahí vamos a tocar un tema de antidoping que creo que va a estar interesante. Y ustedes testenlos, ¿no? Principales drogas, pueden hacer alcoholimetrías también, por ejemplo. Lo que les decía, muchas plantas están solicitando pruebas de detección COVID-19, cualquier tipo de prueba. Recuerden que las pruebas COVID tenemos 3 principales, la PCR, el antígeno y de anticuerpos, ¿no? IgG, IgM. Estas pruebas están en función del tiempo. Recuerden que la prueba PCR es la más sensible, más allá después de 10 días ya no es necesario solicitarla. La prueba de antígeno requiere al menos una incubación de 3, 4 días para poder hacer la prueba de antígeno con presencia de síntomas. Si la hacen antes pueden tener falsos negativos y no sirve después del 7º, 8º día. Y la prueba de anticuerpos IgG, IgM solo se indica después de 10 a 12 días de la presencia de síntomas, porque vamos a ver si ya está en fase de salida o si sigue en fase contagiosa con la IgM, presencia de IgM, o si ya está inmunizado con presencia de IgG. Pico máximo de IgG es 14 días. Se los comento así en breve porque luego pedimos PCRs al día 20, etcétera, ¿no? Que no sirven. O pueden ser portadores asintomáticos. Es importante también considerar eso. En algunas solicitan audiometría o expiro. El día de ayer me tocó hacer una empresa particular, dos
2 certificados médicos, donde el único estudio que les pidieron, iban a hacer trabajo de alto riesgo, y el único estudio que les pidieron fue una audiometría. La verdad me llamó mucho la atención, no entiendo cuál fue el motivo, cuál fue el fundamento, pero pues pueden también aquí pedir audio Espiro. Algunas otras empresas piden inclusive estudios de laboratorio imagen, ¿no? Las famosísimas radiografías de tórax, de columna. Ahorita también por lo de COVID hay quien pide radiografías de tórax para ver el índice RULA, ¿no? El índice RALE, perdón, de daño por COVID, y pues cualquier otro, ¿no? Que ustedes definan, dependiendo para qué lo van a requerir. Entonces, les repito, normatividad oficial mexicana, que tenemos que dar cumplimiento a emitir un certificado para trabajos de alto riesgo, la 9, condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura. Un trabajo en altura se define a partir de cualquier superficie arriba de un 80 o caídas de la superficie abajo de un 80, ¿sale? Ojo con este tema. El trabajo en alturas específicamente no es solo para las alturas. Arriba de un 80 se empieza a contar desde donde está la superficie, a partir de un 80 para arriba, de los pies del trabajador hacia arriba, ya es un 80, ya es trabajo en alturas. Y lo mismo aplica para abajo, ¿sale? Caídas también superiores a un 80 ya se puede considerar un riesgo de la NOM 09. Tenemos la 5, manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. Lo ideal es que tengan un certificado médico de aptitud para realizar este tipo de labores por el propio riesgo que implica esta cosa. Recuerden que está ligada a la 18 del Sistema Global Armonizado. La 27 de actividades de corte y soldadura, por los propios riesgos, inclusive con actos de incendios hasta explosión, ¿no? Por los tanques estos de acetileno. La 29 para el mantenimiento de instalaciones eléctricas en los centros de trabajo, aquellos que manejen inclusive cualquier tipo de revisión, no sé, la mayoría de las plantas manejamos 220, 440 y de ahí nos vamos para arriba, ¿no? A 13,200 volts y para arriba, ¿no? Entonces, imagínense el riesgo que pueden tener estas personas. Les cuento rápido una anécdota. Tuvimos unos proveedores donde iban a instalar unas mangas sobre línea viva de 13,200 volts. Teníamos los certificados, se les hizo el check-up antes del trabajo, antes de la faena, y muy bien, una de mis enfermeras estrellas, lo voy a decir aquí abiertamente, Super Marty, detectó rasgos depresivos en el contratista, lo abordamos, seguimos interrogando, obviamente mirada patética, tono de voz apagado, no interactuaba, la interacción visual nula, raro, respuestas muy cortas, sí, no, X. La propia postura nos decía mucho, y ya cuando estuvimos interrogando, él ya tenía rumiación suicida y pensaba arriba de la canastilla él agarrar los cables. Él ya había maquilado inclusive cómo lo iba a hacer, ¿vale? Y al certificado, ojo, el certificado que nos trajo de farmacias, no sé qué, decía aptísimo, ¿eh? Era la persona más sana del planeta. Y de la NOM 33, condiciones para realizar trabajos en espacios confinados, con todo el riesgo que conlleva. Voy a hacer una pequeña pausa en estas dos. Trabajo en alturas, actividades de mantenimiento, instalación, demolición, operación, reparación, limpieza, entre otras que se realizan en alturas mayores de 1,80 sobre el nivel de referencia. Incluye también riesgo de caída en aberturas, superficies de trabajo, como perforaciones, pozos, tubos, túneles verticales, etc. Aquí les presento una maravillosa foto ya conocida por la mayoría de ustedes de Lewis Hine de 1930, la construcción del Empire State. Los invito a que vean la galería de estas imágenes. Son reales, es una maravilla. Se ven, ¿no? Tan tranquilos ahí echándose su cigarrito, su lunch, en una viga a esa altura, ¿no? Nada más como dato histórico, en junio de 1942, en el ala norte del Empire State, se estrelló un bombardero B-24 por una niebla muy densa y realmente solo le hizo un pequeño boquete al edificio. Murieron 11 personas, la mayoría del avión, unos cuantos oficinistas que estaban ahí, y no hubo el mínimo daño estructural al edificio. Para que veamos
la fortaleza que construyeron, ¿no? Este tipo de personas con su esfuerzo. Riesgos generales de los trabajos en alturas, pues de caídas, obviamente, caída de objetos que pueden generar fracturas, fracturas de cráneo, choques o golpes contra objetos, caída de fragmentos o partículas que puede dañar la parte de los ojos, puede haber exposiciones a radiaciones, por ejemplo aquí enfoco más a radiaciones no ionizantes, aquí recordando que los voltajes, donde se manejan los mayores voltajes, expiden campos electromagnéticos y pueden tener exposición a estos campos electromagnéticos a mayor frecuencia o intensidad de aquellos que están en alturas. Obviamente pueden tener posturas forzadas, riesgos de electrocución, exposición a químicos o biológicos, atrapamiento y, ahorita importantísimo, pues las temperaturas extremas, ¿no? No es lo mismo estar nosotros adentro de una nave que aquel que está afuera, midiendo cosas en las chimeneas o instalando cosas en techumbre al exterior con el calor que está haciendo ahorita aquí en Querétaro, aguas. Bien, para trabajo en espacios confinados se define como un lugar sin ventilación natural, con ventilación natural deficiente, en el que una o más personas desempeñan una tarea con medios limitados o restringidos para su acceso o salida. Yo creo que esta es una de las partes clave. Limitación o restringido para acceder o salir y que no está diseñado para ser ocupado de forma continua. ¿Vale? Muchos de ustedes ya conocen o tenemos en muchas áreas espacios confinados. Sin dudarlo, estas personas deben de tener un buen certificado médico y deben tener una buena valoración previa a hacer su trabajo, más todas las condiciones de seguridad que ustedes ya saben. Riesgos principales en trabajos de espacios confinados, pues asfixia, incendios o explosiones, intoxicaciones, los famosísimos casos de los familiares, ¿no? Por ahí hubo uno muy, muy sonado hace ya muchos años, una cervecera, la cervecera Modelo en Ciudad de México, donde se mete en un tanque y uno se mete atrás del otro a salvarlo y el otro atrás de otro y fallecen 7 trabajadores en menos de 20 minutos, ¿no? Ninguno salió. Tienen riesgos por factores ambientales, específicamente yo aquí voy a hacer la fauna nociva. No sé si alguno de ustedes alguna vez haya abierto un registro, un vil registro así del agua o donde pasan ahí los cables de Telmex o algo así, pues nada, vean qué cantidad de fauna ahí hay metida y estas personas se meten a trabajar ahí adentro. Recuerden que Querétaro es un estado con mucha violinista y con mucha loxoceles, ¿no? Son 2 arañas peligrosas. Pueden tener riesgos por problemas de comunicación con el exterior, obviamente posturas forzadas, algún riesgo mecánico, de electrocución, de propias caídas y caídas de objetos. Entonces, bueno, ya para terminar, aquí les presento un ejemplo de un certificado médico. En forma general, deben de evaluar ustedes y deben de elaborarlo que tenga las siguientes condiciones. 1, nombre completo del médico. Aquí está y aquí está, donde venga pues, sus datos, ¿no? De dónde es, que venga la cédula profesional del médico completa, inclusive aguas con aquellos certificados que se los mandan como MPSS, no es una cédula profesional, es una precédula. Quiere decir que es un médico pasante en servicio social y que creen legalmente no tiene responsabilidad aún y muchos de ciertas farmacias que ustedes ya conocen no están facultados para emitir certificados médicos y menos de la parte laboral. Que tenga la dirección completa y el teléfono del médico emisor. Esto es muy importante, ver dónde se hizo, de preferencia que sea pues en una institución bien establecida, confiable, ¿no? Que no sea ahí nada más del chacalosimi, ¿no? Perdón por el comercial, que esté emitido de una fecha reciente, importantísimo, porque luego los proveedores les traen el certificado, ¿no? Así, aquí está mi certificado de mi gente del 2018, ¿no? Ya pasó, que cuente con descripción en breve de antecedentes, una mini resumen de la historia clínica con las cosas positivas únicamente, que vengan todos los signos vitales, es muy, muy importante. Siempre yo les recomiendo metan glucosas capilares, metan saturación de oxígeno, deben de venir bien descritos los signos vitales, que esto también es una parte de la responsabilidad legal, que venga la parte del examen físico en forma general, nada más como viene, y por último debe contar con las leyendas requeridas y esta no sustituya ninguna revisión médica, ¿sale?
las leyendas legales que yo les recomiendo es esta, miren, habiendo examinado al paciente se encuentra sano o enfermo o portador de enfermedades crónico-degenerativas o que diga sin padecimientos que impidan el ejercicio de su trabajo o con padecimientos que limitan el ejercicio de su trabajo. Pueden agregar ustedes aquí la frase de apto, apto con limitaciones, inclusive no apto, ¿no? En este caso se puso que sin padecer ninguna enfermedad que pudiera traer consecuencias también a la salud pública grave, considerando ahorita que estamos en pandemia, en disposición al Reglamento Sanitario Internacional y que se expide bajo los fines que más convengan, ¿no? Entonces, estos son en forma general las cosas como más completas que debe tener un buen certificado médico, interno como externo. Y aquí les pongo rápido un otro ejemplo. Debe de tener siempre la firma autógrafa del médico. Por ahí vimos algunos certificados donde le ponen el sellito y el sellito hasta viene un dragoncito y así viene. Señores, si no está la firma autógrafa, ahorita entiendo que la firma electrónica ya tiene validez, pierde, carece o tiene nulidad ese certificado. Simplemente es una hoja que describe cosas, pero nadie se está haciendo responsable, ¿eh? Mucho ojo con la firma autógrafa. Aquí les pongo este otro ejemplo, donde no tiene un buen orden el certificado, tiene ciertos elementos, como dice aquí, los triglicéridos, el colesterol está mal, tiene obesidad 1, tiene ciertos elementos el propio certificado, y aquí también se vale pues decir que es no apto, no apto para realizar trabajos en alturas. Y recuerden que esto, si le llega a pasar algo al trabajador, ustedes elaboraron un certificado pues donde le pusieron que era no apto. No, ¿y para qué lo hiciste entonces si era no apto? Pues para tener un sustento médico legal de que yo lo revisé y mi certificado y pues simplemente no es apto. ¿Sale? Entonces, hasta aquí vamos a concluir nuestra sesión del día de hoy. Aprender a prevenir es aprender a vivir.